puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Muy buenas tardes, queridos oyentes de la radio Maranata 89.3. Acá estamos en nuestro programa Jesucristo es el Camino, auspiciado por la Iglesia Bethesda de la calle Homero 1322 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este programa sale al aire todos los lunes de 14 a 15 horas por Radio Maranata FM 89.3 con un enlace en vivo con la radio Misión 2000 FM 90.9. Nuestro objetivo es compartir con la audiencia un mensaje de la palabra de Dios. Que les habla Adolfo Delgado y mi hermano Daniel. Buenas tardes. Ambos de la Iglesia Bethesda. Un saludo a los pastores Fernando Zaini y Leonardo Antinori. Saludos también a la congregación de Bethesda y a todos los radios escucha de la FM y de la web. Vamos a pasar los teléfonos de la radio de Maranata. Es 11 6605 1683. Despedimos a los amigos y hermanos que nos están escuchando a través de Misión 2000 que nos dejen mensaje en el teléfono citado recién, que es el 11 6605 1683. Y la web de la radio es www.radiomaranata.net. Y de Misión 2000 es la www.fmmision2000.com. Y los invitamos a nuestra reunión que tenemos en nuestra iglesia. Hoy lunes tenemos reunión en contra de las adicciones a las 19:30 horas. Los días miércoles tenemos la reunión de oración a las 20 horas y reunión, es un estudio que estamos haciendo de el libro de Juan a las 21 horas, los días miércoles. Y la escuelita bíblica tenemos los días sábados de exploradores de Jesús a las 16 horas. Reunión de mujeres cada 15 días a las 19 horas y la reunión general es todos los domingos a las 18 horas en calle Homero 1322. Muy bien. Vamos a ver qué nos trajo hoy nuestro hermano Daniel para compartir la palabra de Dios. Le damos la palabra. Gracias, Adolfo. La posta. Buenas tardes a todos. Mira, el lunes pasado estuvimos hablando acerca de la esperanza mesiánica. Sí. Yo creía que estábamos enlazados como siempre con Misión 2000, pero allá se había cortado la luz. Así claro, que, el lunes nos salimos por Misión 2000. Claro, se cortó la luz. Sí. Pero hoy decía entonces que como no pudimos salir enlazados como de costumbre, el programa lo grabamos aquí, claro, en Radio Maranata. Ese programa del lunes pasado va a ser reemitido en Misión 2000. Muy bien. Al terminar este programa. Perfecto. Nosotros terminamos a las 15 horas. Sí, sí. Bueno, en Misión 2000 van a pasar el mensaje grabado. Buenísimo. Se los recomiendo, está muy bueno acerca de la esperanza mesiánica. Claro, así no se pierde ningún programa. Habla de 5 grupos religiosos de la época de Jesús que esperaban al Mesías. Cada grupo lo esperaba a su manera. Así que ese es el anuncio entonces, y tenemos el mensaje de hoy que se llama El Gran Truco, una película famosa acerca de unos magos. El Gran Truco. Bien. Y la lectura de hoy tiene que ver con Hechos, capítulo 8, versículo 17 al 20. Bien. ¿Te animás a leerlo? Sí, cómo no. Dice:
Entonces Pedro y Juan pusieron sus manos sobre la cabeza de cada uno, y todos ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que la gente recibía el Espíritu Santo cuando los apóstoles le ponían las manos sobre la cabeza, les ofreció dinero a los apóstoles y les dijo: denme ese mismo poder que tienen ustedes, así yo también podré darle el Espíritu Santo a quien le imponga las manos. Pero Pedro le respondió: vete al infierno con todo tu dinero. Lo que Dios da como regalo no se compra con dinero. Muy bien, de la historia que hemos leído, Simón el Mago, viene la palabra sinonimia. La palabra sinonimia quiere decir querer comprar dones con dinero. Ajá. Y no fíjate sabía. Que cómo existe un término en diferentes idiomas, sí, que proviene de una historia bíblica. Gracias, señor operador. Desde Argentina nos están escuchando a través de la web. Muy bien. Esperamos que se conecten de otros países, ya que salimos en vivo y en directo hacia las naciones también a través de la web. Claro. Muy bien, como decía. Estaría bueno que nos mande un mensajito, a ver, para decirnos cómo se está escuchando desde la parte que están escuchando, ¿no? Porque no sabemos de dónde. Sabemos que de Argentina, pero claro, no sabemos qué lugar. Entonces bien, decía que el término sinonimia viene a raíz de la historia de Simón el Mago, que fue un personaje histórico también. No solamente está en los relatos bíblicos, sino que está en relatos históricos paralelos a los de la Biblia. Ajá. Y de eso vamos a hablar ahora. Un profesor de la escuela de la secundaria en la que yo asistía, hace varios años, no tantos, mencionó al personaje bíblico Simón el Mago. Yo para ese tiempo era cristiano, pero este profesor no lo era. Claro. Y sin embargo, en una clase de contabilidad, no sé cómo salió el tema, pero mencionó a Simón el Mago. Lo curioso es que este docente no era cristiano, pero reconoció que en Hechos de los Apóstoles estaba la historia de este personaje y que él había investigado sobre la simonía. Yo dije sinonimia recién, ¿no? Sí, sinonimia. No. Estoy confundido porque hoy tengo un examen en el seminario donde está incluido ese término de la sinonimia de las palabras y la polisemia. Así que corregimos. Simonía. ¿Sí? Simonía. La simonía. Así es. Esto es la compra y venta de dones. Vos sabés que la Iglesia Católica tuvo esto para el tiempo de la Reforma de Lutero. Sí. 1517. Bueno, una de las cosas que la Iglesia proponía para ese tiempo y que Lutero se oponía era la simonía, la compra y venta de dones o de carismas. Inclusive en ese tiempo era, digamos, la indulgencia. ¿Será? Las indulgencias, sí. La entrada al cielo, te daban un certificado, certificado. Pagabas por ese certificado y te ibas al cielo. A mí me sorprendió mucho eso. Sí. Y esto lo llevó al origen del término. Buscó en otras fuentes extrabíblicas este profesor, y en ella se lo conoce como Simón de Gita, con doble T, Gita, con la G de gitano, Gita. Este fue un líder, un mago religioso de origen samaritano. Aparte de la Biblia, en otras obras literarias lo mencionan, como por ejemplo en las obras patrísticas de Justino Mártir, Ireneo de León e Hipólito, en los hechos apócrifos de Pedro también, y en la llamada literatura clementina. ¿Sabes que era un personaje muy famoso en ese tiempo? Sí. Yo creí que solamente estaba en la Biblia, ¿viste? Y este profesor del secundario nos amplió el panorama en una clase de contabilidad. No me acuerdo cómo llegamos ahí, pero... Claro, medio raro, ¿no? Sí. Lo que este profesor pudo reconstruir históricamente es que se la pasaba todo el día sentado en un lugar alto. Simón el Mago, en su pueblo de Samaria, estaba todo el tiempo sentado en un lugar alto. Con sus artes mágicas y sus trucos, tenía engañado a todo el pueblo de tal modo que le servían, como si fuera un rey o un personaje muy distinguido. Estaba acostumbrado a ser el actor principal, no un simple extra. Era el protagonista, se sentía muy importante porque tenía la admiración de todos. ¿Conoces a alguna persona así? Yo conozco a varias. La verdad que no. Si me pongo a pensar, por ahí. Sí, yo conozco a varios. Sí. Mejor lo dejamos ahí. Se las dan de personajes súper importantes, que buscan la admiración, etcétera. Quien se robaba la admiración de todos fue Jesucristo.
resucitando muertos, sanando enfermos, y despertó el odio y el amor de muchas personas. Así es. Y hoy Jesús está buscando no solamente ser admirado, sino que está buscando ayudarte y acompañarte. Amén. Darte vida. Estaba pensando en el encuentro que Jesús tuvo con la samaritana, que una de las palabras que se repiten es la palabra agua y es la palabra beber. De claro. cómo esa palabra que significa agua, de la cual yo tomo de esta botellita que estoy mostrándole a mi amigo Adolfo, de cómo eso Jesús lo lleva a un simbolismo de vida eterna. Claro. De cómo Jesús sale a nuestro encuentro con cosas comunes y te lleva a pensar en lo eterno, a pasar una eternidad con Él. Aunque muchos digan, yo prefiero ir al infierno porque todos mis amigos van a estar allí. Bueno, esa es una broma que algunas personas dicen, pero es un lugar de tormento, ¿sí? Muy bien, por muchos años se creyó que el proceso de enseñanza y aprendizaje eran la misma cosa. Es decir, si un maestro enseñó una lección, se daba por sentado que el alumno había aprendido. Y ya les voy a decir cómo ligamos esto al gran truco o a Simón el Mago, ¿sí? Si no aprendía, el alumno tenía un problema, no el maestro. Aunque ciertamente más antiguamente se pensaba que lo que fallaba era el método. Ajá. Pero hoy dicen, falla el alumno. La pedagogía y una de sus ramas, la didáctica, llegaron a la conclusión de que si no hubo aprendizaje, tampoco hubo enseñanza, y que ambas cosas no se dan al mismo tiempo. Se puede decir que uno enseña bien cuando, y estamos recordando a Jesús como maestro, de que cuando uno puede guiar a los alumnos en la dirección deseada y no en la dirección no deseada. Cuando Jesús enseñaba y cuando los apóstoles enseñaban las palabras de Jesús, trataban de guiarlos a la gente hacia un lugar. Claro. Hacia la enseñanza teológica de ese momento. Ajá. Si la gente aprendía, la lección estaba bien dada. Cuando Jesús contaba las parábolas y la gente las entendía, Jesús había dado bien esa enseñanza, ¿sí? Yo había entendido todo mal hace ya poco más de 20 años. Ajá. Ese proceso de enseñanza-aprendizaje, yo entendí todo mal. Y eso fue gracias a mi primer pastor. Causalmente, escribí un pequeño libro acerca de esa experiencia que tuve, que se llama Mi Pastor, Mi Pesadilla, que está disponible gratuitamente en la web. Para intentar describir todas esas experiencias que pasé con este queridísimo pastor, imagínate un nuevo creyente que está siendo discipulado como Simón el Mago. El Evangelio llega a Samaria y allí está Simón el Mago, escuchando las enseñanzas de los apóstoles. Y viendo además que los apóstoles imponían las manos sobre las personas y que las personas recibían nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Claro. Vos sabés que hechos así, por lo menos hay 3 registros en el libro de Hechos de los Apóstoles donde hay derramamiento del Espíritu Santo. Sí. Se habla de 3 Pentecostés. Uno está en el capítulo 2, donde estaban los judíos de diferentes naciones esperando la promesa y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Así es. Luego en el capítulo 8 hay otro derramamiento del Espíritu Santo a los samaritanos. Y en el capítulo 10 de Hechos, que es el capítulo más largo de este libro, el Espíritu Santo lo reciben los gentiles. Fue la primera vez que un gentil podía recibir el Espíritu Santo sin transformarse primero en un judío. Claro. Eso fue novedoso para la época. Ese jefe romano. Ese, ¿no? Exacto. No me acuerdo ahora el nombre. Que Pedro tuvo un sueño con este personaje. Exactamente, sí. Y se me borró un poquito de la mente eso. Pero él y su familia reciben el Espíritu Santo. Y el que era no judío o pagano era considerado inmundo. Claro. Es decir, sobre alguien inmundo venía el Espíritu Santo, entonces no es tan inmundo. Pedro comenzó a recapacitar de lo que Dios llamaba limpio, que Pedro no era quien para decir que eso era inmundo. Claro. ¿Sí? Seguimos entonces. Yo había entendido todo mal, hablé del libro Mi Pastor, Mi Pesadilla, allí describo las cosas que me enseñaron mal y que así lo aprendí todo mal. ¿Cómo crees que sería el aprendizaje, correcto o incorrecto, si te enseñan todo mal? Claro. A ver, tenemos nuevos conversos, gente que se ha convertido, que está en diferentes iglesias, probablemente parecidas
a la de mi pastor, mi pesadilla, que probablemente se les esté enseñando todo mal. Y en otras congregaciones probablemente se les esté enseñando todo bien. Así es. Pero tenemos este dilema en las iglesias evangélicas. Sí, total. Que tenemos mucha cosa evangélica, pero que somos cristianos. Claro. ¿Te acordás que el pastor Zaini nos enseñaba que somos cristianos evangélicos? Sí. Pero cuando lo evangélico se antepone a lo de cristiano, hay que rever. Claro. Seguimos siendo cristianos, ¿sí? Claro, porque la gente muchas veces pregunta de qué ¿cómo es? Denominación sos. Y vos le decís cristiano, sí, pero ¿de qué ¿Cristiano denominación? qué? ¿Cristiano qué? Cristiano, Sí, hay más de seguidor 38.000 Cristo. denominaciones. Claro, por eso. Y la gente siempre está esperando eso, que le diga bautista, pentecostal. Sí. Hay libres. denominaciones como para ser dulce, hay Claro. un montón. Pero básicamente somos cristianos. Creemos en Jesucristo. Y eso es lo que tiene que ser lo más importante en este caso. Sí, yo tuve un mal o un pésimo maestro, que fue mi pastor, mi pesadilla, ¿no? Que se enorgullecía, así se dice, de ser una especie de modelo terminado, de esos que nunca pecan. Él creía haber alcanzado, viste, la perfección, un tipo que nunca pecaba. Así que alguien así lleva a la frustración al resto de los mortales que somos pecadores. Es un buen momento para afirmar que nuestro modelo terminado se llama Jesucristo. Así es. Ni siquiera el apóstol Pablo, a quien tanto veneramos, es un modelo terminado. ¿Será por eso que preferimos las cartas paulinas en vez de los evangelios? Segmentamos la Biblia. La Biblia es una unidad, ¿viste? Claro. Indivisible. Sí. Pero hay gente que prefiere únicamente las cartas de Pablo. Las cartas, exactamente. Y de ahí sacan, por ejemplo, que la mujer tiene que callarse en la congregación. Sí. Que aprenda en silencio. Así le dicen, ¿viste? Así es. Un hombre le había preguntado al pastor Zaini, ¿cuál es un versículo así bien como para que mi esposa se sujete? Quería un versículo bíblico para sujetar a la esposa, ¿viste? Decía entonces que preferimos ese segmento de las Escrituras, y si bien toda la Biblia habla del Mesías, recordemos que hablamos de la esperanza mesiánica hace un tiempo, y Jesucristo, que es el Mesías, es descrito muy bien en los evangelios, especialmente en los evangelios, si bien toda la Biblia habla del Mesías. Así que si leemos la Biblia, conocemos un poco más de Dios. Exactamente. Así, hay que leer la Biblia para conocer más a Dios. Así Eso está es. bueno. En el caso de Simón el Mago, que estaba presenciando lo que muchos desean experimentar en sus propias vidas, un derramamiento del Espíritu Santo, como fiel cumplimiento de la profecía de Joel, todo el pueblo se convirtió al cristianismo. Y su pequeño reino había llegado a su fin. Es decir, el pequeño reino que había construido Simón el Mago, engañando con sus artes mágicas a la gente, que la gente le servía como una especie de semidios, una especie de rey o personaje distinguido, su pequeño reino había llegado a su fin. Claro. Porque quien se había robado toda la atención ahora era el Espíritu Santo derramándose en la vida de los creyentes, y esto era porque los discípulos del Señor le imponían las manos a las personas. Claro. Y Simón el Mago estaba recibiendo una gran lección allí. Dijo, si yo impusiera las manos como ellos, también la gente recibiría el Espíritu Santo. Pero ya estaba pensando hacer un negocio de esto. Sí. Utilizándolo como un arte mágica como antes. Es decir, un nuevo creyente que no se había convertido, ¿viste? Que quería ser el personaje principal. ¿Le creería a la gente? Y si antes los engañó, ya los tenía en el bolsillo. Puede ser. Si ya lo logró una vez, Sí. dijo, ¿podré hacerlo de nuevo? ¿Cuánto vale ese poder? Pedro se ofendió y le dijo, por supuesto. y la versión que habíamos leído es la TLA, traducción del lenguaje actual. Ajá. Por eso sonó un poquito más amigable la lectura, Sí. donde decíamos, pero Pedro le respondió, vete al infierno con todo y tu dinero. Claro. Lo que Dios da como regalo no se compra con dinero. Así es. Hay personas que quieren comprar con dinero un poquito de amor. Claro. un poquito Porque de en otro compañía. lado dice, si recibiste de gracia,
darlo. De gracia hay que dar. Sí. Y a Dios esto no le salió gratis. Claro, por supuesto que no. Ofreció su propia vida. Exactamente. Para que para nosotros sea gratuito. Así es. Pero hay personas que hoy se sienten solas y que con un poco de dinero intentan comprar un poquito de compañía, un poco de placer en las drogas, para combatir la frustración. Claro. Y especialmente, fíjate, hablamos de dinero en un tiempo de crisis en Argentina, donde 1/3 de la población hoy es pobre, donde cada vez que aumenta el dólar hay más pobres en Argentina. Así es. Hay más personas que se quedan fuera del sistema y quedan en la periferia. Así es. Con esos pobres especialmente se identifica Jesús. Claro. Con esos paganos, nosotros antes éramos paganos, antes de conocer al Señor, hoy somos cristianos, pero Jesús está buscando a esas personas paganas, como Simón el Mago. Que Simón el Mago estaba siendo bien educado por los apóstoles, pero tenía una vieja enseñanza incorporada que él mismo fue torciéndolo todo, creyendo que podía continuar siendo un cristiano nuevo con las cosas viejas. Capaz que de ahí van a salir unas cuantas herejías o un sincretismo religioso, si lo dejas seguro a Simón el Mago seguir, ¿no? Muy bien. Había llegado a su fin, parece que no hubo tiempo de que comenzara el discipulado, que este simpático personaje ya había sacado sus propias conclusiones. Acuérdate que era un recién convertido. Sí. ¿Y cuáles eran esas propias conclusiones que él sacó? Que el poder de Dios puede comprarse con dinero. Esto le valió una severa reprensión por el otro Simón, llamado Pedro, quien por poco casi lo manda al infierno. Por una sentencia así. Y vamos a otro segmento que se llama Escalando. Simón el Mago quería comprar ese poder de Dios para que las personas a quien él les impusiera las manos lo recibieran. Se me ocurre pensar si esto sería gratis, es decir, lo que él quería hacer. Simón el Mago quería hacer que la gente recibiera el Espíritu Santo de forma gratuita, o les iba a cobrar. Por lo anterior que estábamos leyendo ya nos dan la pauta de que quería hacer negocio como antes, ¿no? Totalmente. Así que es probable que tuviera una especie de costo para las personas. Simón el Mago iba a invertir de su propio dinero para comprar el poder de Dios para luego regalarlo a las personas de su pueblo. Difícil. Es como que suena muy generosa la oferta. Por supuesto. Me surgen algunas dudas al respecto. Y como el texto bíblico no lo aclara, las dudas quedan sin resolver. ¿Era alguien malintencionado o en verdad se había convertido de corazón y deseaba el bien de su comunidad? Mira, cuando estamos en la iglesia, uno desea el bien de la comunidad. Claro, por supuesto. Estamos en Radio Maranata y Misión 2000 y creemos que si a ambas radios les va bien, a nosotros nos va a ir bien. Deseamos el bien. Por supuesto. Pero siempre hay alguien como Simón el Mago con extrañas intenciones, ¿viste? Así que, ¿será que no quería ser un simple creyente y quería seguir siendo el líder? Es probable, no lo sabemos con seguridad. ¿Por qué de inmediato intenta escalar y pasar a tener un protagonismo o el control, del cual gozaba hasta hacía unos minutos antes? Era un personaje privilegiado de su comunidad hasta minutos antes que los apóstoles llegaron y que el Espíritu Santo fue derramado. ¿Es un defecto personal o en verdad Dios estaba levantando un nuevo líder? La represión de Pedro al mago nos da la respuesta de que eso estaba mal. Por supuesto. Hay muchas cosas que están mal. Un líder puede surgir de forma natural o ser elegido por las personas. Eso hacemos, por ejemplo, cuando votamos a un gobernante. Los elegimos. Otros pueden surgir espontáneamente cuando hay algún tipo de conflicto y son los que proponen posibles soluciones. Decía entonces que yo antes había entendido todo mal y el pastor me presionaba para que mi familia se convirtiera a Cristo. Esto fue una pesadilla para ellos, los volví locos. ¿A tu familia? Sí. Tienen que venir a la iglesia porque tienen que venir y tienen que venir. Los volví locos y que gané que se alejaran. Por supuesto. Es decir, vienen por un tiempo y bueno, después se van.
Mi primer pastor había alcanzado su pastorado a los 2 años y medio de haberse convertido a Cristo. Es decir, él acepta a Cristo, 2 años y medio después es pastor. Pero después me enteré que él mismo se levantó como pastor. Claro. Y edificó una iglesia, ¿no? Tardó como 20 años para que esa iglesia de la cual él se había retirado, en malos términos, lo reconociera como que tenía un pastorado, porque la obra había permanecido. Ajá. Es decir, el pastor que había sido pastor de él, como 20 años después lo reconoció como pastor, porque la iglesia había permanecido abierta. Claro. Lo que no sabía era el desastre que sucedía adentro. Por eso surge Mi pastor, mi pesadilla, que luego este hombre intentaría violar a su secretaria en la oficina pastoral. Y que esto fue un escándalo en las redes sociales. Tremendo. Y que esa chica, a pesar de que ya hace como 4 años que sucedió esto, está bajo tratamiento psiquiátrico y de a poquito está saliendo de su casa. Pero todavía está mal. Y eso es horrible. Se lo hizo Mi pastor, mi pesadilla. Él se jactaba entonces de haber alcanzado el pastorado a los 2 años y medio de convertido. Él conoció a Cristo en una de las campañas evangelísticas en la década del 80 de nuestro conocidísimo Carlos Anacondia, muy querido para nosotros. Se convirtió y entonces alcanza este pastorado de esta manera. Se va de su iglesia, en malos términos, y levanta su propia iglesia. En la Argentina, muchas iglesias surgieron de esa manera y permanecen hasta el día de hoy. Sí. Es decir, de la división de otra iglesia surge una nueva. Claro. Y bueno, de alguna forma tenemos más iglesias. Tenemos un aspecto positivo, el aspecto negativo por ahí que se van en malos términos. Sería bueno irse bien. Sí, por supuesto. Y que la iglesia sea abierta, no como un centro social, sino que sea una obra de Dios, ¿no? Bien. Esto me lo refregaba en la cara permanentemente. Es decir, yo alcancé mi pastorado a los 2 años y medio. ¿Vos? ¿Algún problema tenés? ¿Estás en pecado? ¿Alguna cosa estás haciendo mal? Y entonces te metía fichas en la cabeza con eso y te hacía sentir horrible. Por supuesto. Las demás personas también, eran presionados constantemente por este pastor para traer gente a la iglesia, y si no los traes, estás en pecado, algo estás haciendo mal. Si llevas cierta cantidad de personas, te convertís en un verdadero líder. Y así vas escalando, entre comillas, en el liderazgo de la iglesia. ¿De verdad de lo que Dios quiere? ¿Es esta la manera? ¿Quiere Dios que sean solamente números las personas? ¿O que las tratemos bien, como integralmente importantes? Una querida amiga se vio frustrada más de una vez al no poder llenar la cuota de personas, cuota entre comillas, claro, de personas que le exigían en la iglesia, y por ende no podía escalar en el ministerio. Y esto le traía frustración. Parece difícil también esas cosas, porque ¿cómo haces para llevar? Te dice, tenés que traer 5 personas este fin de semana. Sí, yo he escuchado testimonios de esas personas que llegan a la iglesia que le pagaron para ir. Ah, claro, por supuesto, porque mucha gente no está predispuesta para que vos le hables y le invites a la iglesia y que de una se vayas, sino que son tan presionados. Muchas veces pasa mucho tiempo. De repente aparece y te acordás, a quien yo le había hablado alguna vez. Uno siembra la semilla y el Espíritu Santo hace la obra. Por supuesto, ¿no? Pero las personas que llegan porque el líder, que se siente presionado por sus pastores, les paga para que vayan, eso ya no es iglesia. Bien. Muy bien. Agradar a los demás. Tratamos de agradar, no sé por qué, a los demás todo el tiempo. ¿Querés que vamos a un tema? Primero a un temita musical y después seguimos? Dale.